Nunca imaginé que las manos que una vez besaron mis mejillas se convertirían en puños cerrados apuntando hacia la puerta de mi propia casa. 68 años de vida no me prepararon para escuchar a mi único hijo pronunciar las palabras más crueles que puede decir un ser humano a quien le dio la vida. Ya no te quiero aquí, mamá, tienes que irte. Mi nombre es Amparo Restrepo y hasta hace exactamente 3 meses vivía en la dulce ilusión de que había criado a un hombre de bien, a alguien que honraría el sacrificio de toda una vida dedicada exclusivamente a su bienestar. Durante casi 7 décadas, caminé por las calles empedradas de Medellín creyendo que el amor de madre era la fuerza más poderosa del universo, algo inquebrantable que resistiría cualquier tormenta. Qué ingenua fui al pensar que la gratitud era un sentimiento natural entre padres e hijos. La traición más dolorosa que puede existir no viene de extraños en la calle, no surge de enemigos declarados, no nace en corazones ajenos. La puñalada que realmente destroza el alma llega envuelta en sangre de tu sangre, pronunciada por la voz que un día gritó «mamá» por primera vez, ejecutada por las mismas manos que sostuviste cuando dieron sus primeros pasos vacilantes por el mundo. Crecí en el barrio Manrique de esta ciudad, que respira café y nostalgia. Mi padre trabajaba en una fábrica textil desde antes del amanecer hasta mucho después del anochecer. Mis hermanos mayores habían formado sus propias familias y mi madre se desvivía atendiendo a cuanto vecino necesitara sus servicios de costura. Aprendí desde pequeña que la vida no regala nada, que cada peso hay que ganarlo con sudor honesto, que la dignidad se construye con trabajo duro y principios inquebrantables. Cuando tenía 21 años, conocí a Guillermo Restrepo en una verbena del barrio. Era un hombre alto, de sonrisa fácil, que trabajaba como supervisor en una empresa de construcción y hablaba de planes ambiciosos para el futuro. Me enamoré perdidamente de sus promesas de formar una familia sólida, de construir juntos ese hogar lleno de amor que yo soñaba desde niña. Nos casamos después de 2 años de noviazgo formal, con la bendición de nuestras familias y la esperanza de que estábamos comenzando una historia hermosa. Los primeros años de matrimonio fueron exactamente lo que había imaginado. Guillermo llegaba cada tarde con flores baratas compradas en el semáforo. Me ayudaba en las tareas domésticas sin que se lo pidiera. Hablábamos durante horas sobre los hijos que tendríamos y la casa propia que compraríamos cuando mejorara nuestra situación económica. Éramos esa pareja joven que camina tomada de la mano por los parques, que ahorra peso por peso para cumplir sueños compartidos, que cree firmemente que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Sebastián llegó a nuestras vidas una mañana lluviosa de octubre, después de 9 meses de embarazo que viví como la preparación más importante de mi existencia. Tejí mantillas hasta altas horas de la madrugada, preparé su habitación con muebles humildes pero limpios, leí cuanto libro sobre crianza cayó en mis manos. Cuando el médico puso a ese bebé en mis brazos, supe inmediatamente que había encontrado mi propósito definitivo en la vida. Sebastián era un niño hermoso, de ojos grandes y sonrisa traviesa, que llenaba nuestra casa modesta con risas y travesuras inocentes. Guillermo se derretía cada vez que su hijo lo llamaba papá, lo cargaba en hombros durante horas, le enseñaba canciones infantiles inventadas. Durante esos primeros años fuimos la familia perfecta que aparece en las fotografías amarillentas que guardamos en álbumes viejos. Éramos pobres en dinero, pero millonarios en felicidad. Cuando Sebastián cumplió 10 años, comenzaron los cambios sutiles que al principio no quise reconocer. Guillermo llegaba más tarde del trabajo, siempre con excusas relacionadas con proyectos urgentes o reuniones imprevistas. Sus besos de llegada se volvieron mecánicos. Sus conversaciones conmigo se limitaban a temas prácticos sobre gastos domésticos y responsabilidades escolares del niño. Las flores del semáforo desaparecieron gradualmente de nuestras tardes. Una noche de marzo, mientras organizaba la ropa sucia para el lavado del día siguiente, encontré en el bolsillo de su camisa un papel con un número telefónico escrito en letra femenina. Mi mundo se tambaló por primera vez. Confronté a Guillermo esa misma madrugada, cuando regresó con aliento aguardiente y excusas mal inventadas. Sus ojos esquivos me confirmaron lo que mi corazón ya sabía.
Había otra mujer en su vida. La confesión llegó 3 días después, durante una conversación que comenzó como súplica de perdón y terminó como declaración de guerra. Guillermo me dijo que había conocido a alguien más joven, más alegre, menos complicada que yo. Hablaba de ella como si fuera un objeto que había comprado en una tienda, algo nuevo y brillante que lo hacía sentir importante. Intenté salvaguardar nuestro matrimonio recordándole los años compartidos, los proyectos pendientes, el hijo que necesitaba un hogar estable. Sus respuestas fueron devastadoras. Según él, yo me había vuelto amargada por las responsabilidades maternas. Había perdido la espontaneidad que lo enamoró. Me había convertido en una mujer predecible y aburrida. Cada palabra era una bofetada a mi autoestima. Cada acusación, una negación de los sacrificios que había hecho por mantener nuestra familia unida. Era como si los 10 años de matrimonio hubieran sido una actuación de su parte. El abandono se consumó un viernes por la mañana. Guillermo empacó sus pertenencias mientras Sebastián estaba en el colegio, para evitar explicaciones dolorosas que no sabía cómo manejar. Antes de marcharse, me entregó algunos papeles bancarios y me dijo que me ayudaría económicamente mientras encontraba trabajo. También me dio una tarjeta de crédito que había tramitado a mi nombre, insistiendo en que la guardara para emergencias futuras. Esa tarjeta plástica quedó olvidada en el fondo de una cartera vieja durante casi 30 años. Jamás la usé porque quería cortar todo vínculo financiero con el hombre que me había traicionado. Prefería trabajar hasta el agotamiento antes que depender de migajas de quien destruyó mi familia. Qué ironía del destino que ese pedazo de plástico olvidado se convertiría décadas después en mi salvación inesperada. Desde el momento en que Guillermo cerró la puerta de nuestra casa por última vez, decidí que dedicaría cada minuto de mi existencia a criar al mejor hijo posible. Sebastián era mi responsabilidad exclusiva ahora, mi proyecto de vida, mi razón para levantarme cada mañana y enfrentar las dificultades con dignidad. Me convertí simultáneamente en madre y padre, en proveedora y protectora, en maestra y amiga. Conseguí trabajo en una fábrica de confecciones donde pagaban por piezas terminadas. Llegaba antes del amanecer y salía cuando ya había oscurecido, llevando trabajo adicional para hacer en casa durante las noches. Los fines de semana cosía ropa por encargo, preparaba empanadas para vender en la esquina. Hacía cualquier labor honesta que me permitiera mantener a Sebastián en el colegio y darle al menos una parte de lo que otros niños tenían. Mi hijo crecía siendo testigo de mi esfuerzo constante, viendo cómo me sacrificaba día tras día para garantizar que no le faltara nada esencial. Nunca le mentí sobre nuestra situación económica, pero tampoco le permití que se sintiera menos que otros niños. Le enseñé que la pobreza digna vale más que la riqueza mal habida, que el trabajo honesto enaltece al ser humano, que los sueños se alcanzan con perseverancia y dedicación. Sebastián era un estudiante brillante, siempre entre los mejores de su clase. Sus profesores me felicitaban constantemente por haberlo educado tan bien. Me decían que era un muchacho respetuoso y trabajador, que llegaría lejos en la vida. Durante las reuniones escolares, me sentaba orgullosa escuchando elogios sobre mi hijo, sintiendo que todos mis sacrificios estaban dando frutos magníficos. Los años de bachillerato fueron especialmente duros económicamente. Sebastián necesitaba uniformes nuevos cada año porque crecía rápidamente, útiles escolares cada vez más caros, dinero para excursiones y actividades extracurriculares. Trabajé turnos dobles, acepté todos los trabajos extras disponibles. Incluso vendí algunas joyas que conservaba de mi matrimonio para cubrir gastos especiales. Cuando Sebastián se graduó con honores y consiguió una beca parcial para estudiar contaduría en una universidad privada, sentí que había alcanzado la cima del éxito como madre. Ver a mi hijo recibir su diploma fue el momento más emocionante de mi vida, la confirmación de que había hecho bien mi trabajo de crianza a pesar de todas las adversidades enfrentadas. Durante los 5 años de universidad, mantuve mi ritmo de trabajo intenso para ayudarle con los gastos que la beca no cubría. Libros especializados, fotocopias, transporte, alimentación, materiales para proyectos. Todo eso requería dinero que yo no tenía, pero conseguía trabajando hasta el agotamiento.
Sebastián me agradecía constantemente. Me prometía que cuando se graduara, me devolvería todo el esfuerzo multiplicado por 1000. Su graduación fue otro momento de gloria absoluta. Verlo recibir su título profesional, escuchar su discurso de agradecimiento, donde me mencionó como su inspiración principal, sentir el aplauso de toda la audiencia dirigido hacia mí, fue la recompensa más dulce que había recibido en décadas de trabajo duro. Esa noche dormí tranquila, sabiendo que había cumplido mi misión como madre. Sebastián consiguió trabajo inmediatamente en una empresa contable prestigiosa de Medellín. Su primer sueldo fue una celebración familiar, donde él me prometió que ahora era su turno de cuidarme, que yo podría disminuir mis cargas laborales porque él se haría responsable de muchos gastos domésticos. Lloré de felicidad escuchando esas palabras que había soñado durante tantos años. Un año después conoció a Lucía Vargas, una muchacha que trabajaba en recursos humanos de la misma empresa. Era bonita, educada, de familia acomodada, con estudios universitarios y aspiraciones profesionales claras. Al principio, me alegré de que Sebastián hubiera encontrado una compañera adecuada para formar la familia que merecía después de haber crecido sin figura paterna estable. Lucía me trataba con respeto superficial durante las visitas familiares, pero yo percibía cierta frialdad en su manera de dirigirse a mí. Hacía comentarios sutiles sobre mi forma de vestir, sobre mis modales en la mesa, sobre mis opiniones acerca de temas que ella consideraba más sofisticados. Sebastián no notaba estas pequeñas humillaciones o prefería ignorarlas para mantener la armonía en su relación. La boda se realizó 2 años después, en una ceremonia elegante pagada principalmente por la familia de ella. Yo contribuí con lo que pude, comprando mi vestido de madrina en una tienda económica, pero esforzándome por lucir digna en el día más importante de mi hijo. Durante la recepción, me sentí ligeramente desplazada entre tantos invitados acomodados, pero me consolaba ver la felicidad radiante en el rostro de Sebastián. Cuando la pareja compró su casa en un barrio residencial exclusivo, Sebastián me propuso mudarme con ellos. «Mamá, ya es hora de que disfrutes la vida después de tanto sacrificio», me dijo con esa sonrisa que derretía mi corazón desde su infancia. «La casa es grande, tendrás tu propio espacio y podrás ayudarnos cuando lleguen los nietos». Acepté la invitación sintiéndome la mujer más afortunada del mundo. Los primeros meses en esa casa fueron como vivir un cuento de hadas después de décadas de estrechez económica. Tenía una habitación amplia con baño privado, podía usar todos los electrodomésticos modernos, disponía de agua caliente las 24 horas. Me sentía útil ayudando con las labores domésticas, cocinando comidas caseras que Sebastián adoraba desde niño, manteniendo todo impecablemente organizado. Cuando nació mi primer nieto, experimenté una felicidad que creía imposible a mi edad. Sostener a ese bebé en mis brazos me transportó a aquella mañana lluviosa cuando nació Sebastián. Era mi sangre continuando en el mundo, mi oportunidad de ser la abuela perfecta que compensara la ausencia del abuelo paterno que había abandonado la familia. Me dediqué a cuidar a ese niño con la misma pasión que había puesto en criar a Sebastián. Levantarme en las madrugadas para preparar biberones, cambiar pañales, arrullarlo cuando lloraba. Todo eso me hacía sentir joven y necesaria nuevamente. Lucía trabajaba medio tiempo, así que yo era responsable del bebé durante muchas horas al día. 2 años después llegó mi nieta, completando la familia que siempre había soñado. Ahora tenía 2 seres pequeños que llenaban mis días de propósito y alegría. Los llevaba al parque, les contaba cuentos inventados, les preparaba comidas especiales, les enseñaba canciones que había cantado a su padre. Era la abuela más feliz de todo Medellín. Pero gradualmente comenzaron a surgir tensiones que al principio interpreté como ajustes normales de convivencia. Lucía hacía comentarios sobre mi forma de disciplinar a los niños, sobre las comidas que les preparaba, sobre los juguetes que les compraba con mi pensión. Sebastián siempre tomaba partido por su esposa, explicándome pacientemente que ellos tenían métodos modernos de crianza que yo debía respetar. Las críticas se volvieron más frecuentes y específicas. Según Lucía, yo consentía demasiado a los niños, les daba dulces cuando ella había prohibido azúcar, les permitía ver televisión fuera de los horarios establecidos.
cada una de estas acusaciones menores se convertía en discusiones familiares donde yo siempre terminaba cediendo para mantener la paz. La situación se deterioró cuando Lucía comenzó a hacer reuniones familiares sin incluirme, planificando actividades con los niños como si yo no existiera. Sebastián participaba de estas exclusiones sin cuestionar por qué su madre no era invitada a cenas, paseos o celebraciones. Lentamente me fui convirtiendo en una espectadora de la familia que yo misma había ayudado a formar. Las humillaciones sutiles se intensificaron progresivamente. Lucía servía comidas especiales para ella y Sebastián, dejando sobras para mí. Estableció horarios restrictivos para que yo usara la lavadora, siempre en momentos inconvenientes. Comenzó a trancar la despensa donde guardaba alimentos importados, alegando que los niños podrían lastimarse con productos de limpieza. Sebastián observaba estos comportamientos sin intervenir jamás en mi defensa. Cuando yo intentaba hablar con él privadamente sobre el trato que recibía, él minimizaba mis quejas, diciéndome que Lucía estaba estresada por el trabajo, que cuidar niños pequeños era agotador, que yo debía ser más comprensiva con la situación de ella. La gota que derramó el vaso fue una acusación falsa de robo que Lucía inventó para justificar mi expulsión definitiva. Según ella, yo había tomado dinero de su cartera, una mentira tan absurda que cualquier persona sensata la habría descartado inmediatamente. Pero Sebastián decidió creer en su esposa antes que confiar en la integridad de su propia madre. El día de mi expulsión amaneció como cualquier otro, sin señales de que sería el momento más doloroso de toda mi existencia. Sebastián me estaba esperando en la cocina con una expresión que jamás le había visto, fría y decidida como la de un extraño resolviendo un problema de negocios. Sus primeras palabras destrozaron definitivamente la imagen que tenía de él como hijo agradecido. Ahora, mientras recuerdo esos momentos terribles que marcaron el final de una etapa de mi vida, comprendo que la mayor traición no fue la de Guillermo hace 30 años, sino la de Sebastián hace 3 meses. El hombre que me abandonó por otra mujer al menos tuvo la honestidad de admitir su error, mientras que el hijo, que crié con amor incondicional, me acusó de ser culpable de problemas que yo nunca creé. La experiencia de ser expulsada por mi propio hijo me enseñó verdades amargas sobre la naturaleza humana, sobre la gratitud, sobre el amor familiar que creía inquebrantable. Pero también me preparó para recibir la sorpresa más increíble de mi vida, algo que cambiaría mi destino de una manera que jamás podría haber imaginado. Lo que ustedes escucharán en los próximos minutos es la historia de cómo una tarjeta de crédito olvidada se convirtió en mi venganza perfecta, de cómo la vida me hizo justicia cuando yo ya había perdido toda esperanza. Si quieren conocer el final sorprendente de esta historia que apenas comienza, suscríbanse al canal Abuela Recordó y díganme en los comentarios de qué ciudad de Colombia o de qué país me están viendo, porque quiero conocer a cada persona que me está acompañando en este relato que marcará para siempre mi corazón. Las primeras noches en el Hotel Central fueron como vivir en una pesadilla, de la cual no podía despertar. Elegí ese establecimiento porque era lo único que mi pensión miserable podía costear. 40,000 pesos por noche en una habitación del tamaño de un closet, con una cama que crujía cada vez que me movía y un baño compartido al final del pasillo. El olor a humedad se mezclaba con el ruido constante de carros y vendedores ambulantes que subía desde la calle. Me acostaba completamente vestida, abrazando la maleta como si contuviera todos los tesoros del mundo, cuando en realidad solo guardaba 4 mudas de ropa vieja, algunas fotografías amarillentas y los pocos documentos que había logrado rescatar de mi vida anterior. Cada objeto en esa maleta representaba una memoria que ahora dolía recordar: la blusa que usé el día de la graduación de Sebastián, el rosario que mi madre me regaló antes de morir, las fotos de mis nietos que ya no podía ver. El insomnio se volvió mi compañero fiel durante esas primeras semanas. Permanecía despierta hasta altas horas intentando entender cómo había llegado a esa situación, repasando cada conversación, cada gesto, cada momento que pudiera explicar la transformación cruel de mi hijo. ¿En qué momento exacto el niño que lloraba cuando se lastimaba y corría a buscar mis brazos se había convertido en el hombre frío que me echó de su vida como basura inservible? Los recuerdos me atacaban sin piedad durante esas noches interminables.
Sebastián a los 5 años, aferrándose a mi falda el primer día de colegio porque no quería separarse de mí. Sebastián a los 12, presumiendo ante sus amigos que tenía la mamá más trabajadora y valiente del barrio. Sebastián a los 18, abrazándome después de recibir la noticia de su beca universitaria y susurrándome al oído que todo se lo debía a mi sacrificio. ¿Dónde había quedado ese muchacho agradecido que me prometía una vejez tranquila? ¿En qué momento las palabras dulces se transformaron en reproches amargos? ¿Cuándo mis cuidados maternos se convirtieron en interferencias molestas que había que eliminar? Las preguntas se multiplicaban sin encontrar respuestas satisfactorias, creando un laberinto mental del cual no lograba escapar. Al tercer día de estar en el hotel, intenté llamar a Sebastián desde el teléfono público del lobby. Marqué el número que conocía de memoria, esperando que quizás el tiempo le hubiera servido para reflexionar, para darse cuenta de la barbaridad que había cometido conmigo. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara con voz impaciente, como si mi llamada fuera una interrupción molesta en su día perfecto. «¿Qué quieres, mamá?», me preguntó sin siquiera un saludo cortés. Su tono era el que usaríamos con un vendedor telefónico insistente, no con la mujer que le dio la vida. Le expliqué que estaba en una situación desesperada, que el hotel consumía todo mi dinero, que necesitaba al menos hablar sobre posibles soluciones para mi problema habitacional. Su respuesta fue como recibir una bofetada a través del auricular. «Mamá, ya te dije que tenías que buscarte la vida. Yo tengo mis propias responsabilidades ahora. No puedo estar resolviendo tus problemas cada vez que llames». Colgó antes de que pudiera decir una palabra más, dejándome allí parada con el auricular en la mano, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Esa llamada me confirmó algo que mi mente se resistía a aceptar. Para Sebastián, yo ya no era su madre, era simplemente un problema del pasado que había logrado eliminar exitosamente de su vida presente. La crueldad de esa realidad era más dolorosa que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mis 68 años de existencia. Los días comenzaron a mezclarse en una rutina de supervivencia básica. Me levantaba cuando el sol ya estaba alto, porque las madrugadas eran demasiado frías y la calefacción del hotel no funcionaba. Desayunaba un pan con café aguado en el pequeño comedor del primer piso, rodeada de otros huéspedes que, como yo, habían llegado a ese lugar por circunstancias adversas que preferían no compartir. Don Osvaldo, el dueño del hotel, era un hombre mayor que había notado mi situación precaria desde el primer día. Me observaba con discreción mientras yo intentaba hacer que una taza de café durara 2 horas, obviamente posponiendo el momento de comprar comida, porque cada peso gastado me acercaba más al final de mis recursos limitados. «Doña Amparo», me dijo una mañana después de una semana de hospedarme allí, «¿usted tiene familia aquí en Medellín?». Su pregunta era formulada con genuina preocupación, no con curiosidad malsana. Le conté brevemente mi situación, omitiendo los detalles más humillantes de la traición de Sebastián, pero explicando que me encontraba temporalmente sin hogar fijo. La bondad de ese extraño contrastaba dolorosamente con la crueldad de mi propio hijo. Don Osvaldo me ofreció trabajo limpiando habitaciones a cambio de descuentos en la tarifa nocturna. «No es trabajo fácil para una señora de su edad», me advirtió honestamente, «pero si necesita ayuda económica, aquí siempre hay cosas que hacer». Acepté inmediatamente, porque la alternativa era terminar durmiendo en la calle en cuestión de días. Mi primer día como empleada del Hotel Central fue una lección de humildad que jamás olvidaré. Mis manos, acostumbradas a trabajo duro pero no a productos químicos industriales, se irritaron inmediatamente con los detergentes. Mi espalda protestaba cada vez que tenía que agacharme para limpiar debajo de las camas o restregar manchas del piso. Pero había dignidad en ese trabajo honesto que me devolvía un propósito después de semanas sintiéndome completamente inútil. Cada habitación que dejaba impecable era una pequeña victoria personal, una demostración de que todavía podía ser productiva a pesar de mi edad y circunstancias adversas. Las otras empleadas del hotel me recibieron con cariño maternal que contrastaba dramáticamente con el rechazo familiar que había experimentado. María Elena, una mujer de 50 años que llevaba trabajando en el hotel desde hacía una década, se convirtió en mi primera amiga verdadera en muchísimo tiempo. Durante los descansos para almorzar,
Compartía conmigo historias de su propia vida difícil. Había criado 4 hijos sola después de que su esposo las abandonara por otra mujer más joven. Uno cree que los hijos son la mejor inversión que puede hacer en la vida, me decía, mientras comíamos empanadas baratas en el patio trasero del hotel. Pero a veces salen como acciones que pierden valor con el tiempo. Sus palabras tenían el sabor amargo de la experiencia personal, porque 2 de sus hijos habían emigrado a otros países y jamás le enviaban dinero, ni siquiera llamadas de cumpleaños. Conceição era otra compañera de trabajo que entendía perfectamente mi dolor familiar. Tenía 62 años y había sido expulsada de su casa por una nuera que la consideraba estorbo para la felicidad matrimonial de su hijo. Estas muchachas de ahora no entienden que una suegra no es competencia, es apoyo, me explicaba con la sabiduría de quien había vivido experiencias similares. Escuchar las historias de mis nuevas amigas me ayudaba a entender que mi situación no era única, que existían miles de mujeres mayores enfrentando abandonos familiares por parte de hijos ingratos y nueras manipuladoras. Esta solidaridad femenina me daba fuerzas para levantarme cada mañana y enfrentar otro día de trabajo físico que destrozaba mi cuerpo, pero alimentaba mi alma con propósito renovado. Sin embargo, la realidad económica seguía siendo devastadora. El descuento que don Osvaldo me daba por mi trabajo reducía la tarifa del hotel a 25,000 pesos diarios, pero eso aún representaba 750,000 pesos mensuales de mis 1,200 de pensión. Me quedaban solo 450,000 para comida, medicamentos, transporte y cualquier emergencia que pudiera surgir. La alimentación se convirtió en mi mayor desafío diario. Desayunaba solo pan con café, almorzaba una empanada o un sanduche cuando podía permitírmelo, y frecuentemente me saltaba la cena para ahorrar dinero. En 2 semanas perdí 5 kilos que mi cuerpo mayor no podía permitirse perder. Mi ropa comenzó a quedarme grande, mi cara se demacró visiblemente, mis fuerzas disminuyeron de manera alarmante. Los medicamentos para la presión arterial se convirtieron en un lujo que no podía costear regularmente. Racionaba las pastillas tomando una cada 2 días en lugar de diariamente, como habían prescrito los médicos. Las consecuencias de esta decisión desesperada no tardaron en manifestarse. Mareos constantes, dolores de cabeza intensos, palpitaciones irregulares que me asustaban durante las noches. Un mes después de mi expulsión, decidí intentar ver a mis nietos. La nostalgia que sentía por esos pequeños era física, como un dolor constante en el pecho que no me dejaba respirar tranquila. Caminé hasta el barrio donde vivían, gastando dinero del transporte que necesitaba para otras cosas, pero necesitando desesperadamente ver sus caritas inocentes que habían sido la alegría de mis últimos años. Cuando toqué el timbre de la casa que por 4 años había considerado mi hogar, Lucía abrió la puerta con una expresión de disgusto genuino, como si hubiera encontrado algo desagradable en el umbral de su casa perfecta. No me invitó a pasar, no preguntó cómo estaba, no mostró ni una pizca de curiosidad por mi bienestar después de un mes de ausencia total. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con tono hostil, que no disimulaba su molestia por mi aparición inesperada. Le expliqué que solo quería ver a los niños por unos minutos, que los extrañaba terriblemente, que necesitaba asegurarme de que estaban bien y que entendieran que su abuela no los había abandonado voluntariamente. Su respuesta fue más cruel que cualquier cosa que hubiera esperado. «Los niños están perfectamente bien sin ti. De hecho, ya ni preguntan por ti. Se han adaptado muy rápido a la rutina nueva». Cada palabra estaba calculada para herirme profundamente, para hacerme entender que mi ausencia no había causado ningún trauma a las personitas que más amaba en el mundo. «Por favor, Lucía», supliqué abandonando cualquier resto de orgullo que pudiera conservar. «Solo 5 minutos. Prometo no crear problemas, no hablar mal de ustedes, no interferir con nada. Solo quiero abrazarlos una vez más». Mi desesperación era evidente, pero ella parecía disfrutar viéndome en esa posición de mendiga emocional. «Mejor no», respondió firmemente. «Sebastián y yo hemos decidido que es mejor para todos mantener distancia. Los niños necesitan estabilidad, no confusión emocional». Cerró la puerta sin ceremonia, dejándome parada en la acera como una vendedora rechazada, sintiendo que me habían arrancado definitivamente de la vida de mis nietos.
El camino de regreso al hotel fue el más largo de mi vida. Cada paso me dolía no solo por el cansancio físico, sino por la confirmación de que había perdido absolutamente todo lo que daba sentido a mi existencia. No tenía hogar, no tenía familia, no tenía futuro claro, no tenía esperanza de que las cosas mejoraran algún día. Esa noche, acostada en la cama estrecha del hotel, escuchando ruidos de la calle que nunca se callaba completamente, tomé la decisión más difícil de mi vida adulta. Debía aceptar que Sebastián ya no era mi hijo en términos prácticos. Podía seguir amándolo como madre, pero tenía que dejar de esperarlo como hijo. Esta aceptación dolorosa era necesaria para poder seguir viviendo sin volverme loca de tristeza. Los días siguientes transcurrieron en una especie de piloto automático emocional. Trabajaba limpiando habitaciones, conversaba superficialmente con mis compañeras, comía lo mínimo indispensable, dormía pocas horas, repetía la rutina sin permitirme pensar demasiado en el futuro incierto que me esperaba. Era una existencia de supervivencia básica, sin alegría, pero también sin la desesperación total de las primeras semanas. Una tarde, mientras organizaba mis pocas pertenencias para hacer espacio en la maleta abarrotada, mis dedos tropezaron con algo que había olvidado completamente. En el fondo del compartimento más pequeño, envuelta en papel de seda amarillento, estaba una cartera de cuero que no había usado en más de 20 años. La reconocí inmediatamente. Era la cartera elegante que me había regalado Sebastián para un Día de las Madres cuando aún era universitario. Abrí esa cartera con curiosidad nostálgica, esperando encontrar quizás algunas monedas olvidadas o fotografías viejas que pudieran darme un momento de felicidad recordando tiempos mejores. En el primer compartimento había documentos vencidos, un carnet de una biblioteca que había cerrado años atrás, recibos de compras tan antiguos que la tinta se había desvanecido casi completamente. Pero en el último bolsillo, pegada contra el forro deteriorado de la cartera, mis dedos tocaron algo rectangular y plástico. Lo extraje cuidadosamente y me encontré sosteniendo una tarjeta de crédito del Banco de Bogotá que no recordaba haber guardado allí. El plástico estaba opaco por el paso del tiempo, mi nombre apenas legible en letras doradas que alguna vez fueron brillantes. Inmediatamente recordé las circunstancias en que había recibido esa tarjeta. Fue 2 semanas antes de que Guillermo me abandonara definitivamente, cuando él tramitó cuentas bancarias para emergencias familiares, según sus palabras en aquel momento. Yo había firmado papeles sin prestar mucha atención, confiando ciegamente en las decisiones financieras de mi esposo, como hacían las esposas sumisas de aquella época. Después del abandono, cuando quise cortar todos los vínculos económicos con Guillermo, guardé esa tarjeta olvidándome completamente de su existencia. Durante 30 años había permanecido ahí, esperando como un mensaje del pasado que llegaría justo cuando más lo necesitaba. O al menos eso esperaba, porque no tenía idea de si la cuenta seguiría activa después de tanto tiempo. La curiosidad pudo más que el escepticismo. ¿Qué podía perder intentando usarla? En el peor escenario, la tarjeta estaría cancelada desde hacía décadas y habría perdido solo el costo del transporte hasta el banco. En el mejor escenario, quizás quedaran algunos pesos que pudieran ayudarme a sobrevivir unos días más, mientras decidía qué hacer con el resto de mi vida. Al día siguiente, después de terminar mi turno de limpieza en el hotel, me dirigí hacia el centro de Medellín con la tarjeta guardada en el bolsillo como un amuleto misterioso. El trayecto en bus me costó 2.000 pesos que no debería haber gastado, pero sentía una urgencia inexplicable de resolver el misterio de esa cuenta bancaria, fantasma que había aparecido justo cuando había perdido toda esperanza. La sucursal del Banco de Bogotá en el centro de Medellín era un edificio moderno, lleno de ejecutivos bien vestidos y clientes que claramente tenían más recursos económicos que yo. Me sentí fuera de lugar entre tanta elegancia urbana, una vieja empobrecida con ropa desgastada por el trabajo de limpieza, pero la desesperación me dio coraje para acercarme al mostrador de atención. El empleado que me atendió era un joven que no debía pasar de los 25 años, probablemente menor que mi hijo, con cara aburrida de quien cumple rutinas automáticas sin involucrarse emocionalmente con los problemas de los clientes. Le entregué la tarjeta explicando que quería consultar el saldo de una cuenta que no había usado en mucho tiempo. Él tomó la tarjeta con displicencia evidente
como si atender consultas de viejitas pobres fuera la parte más tediosa de su trabajo bancario. Digitó los números en su computadora esperando probablemente encontrar una cuenta cancelada o con saldo negativo que pudiera despachar rápidamente para continuar con casos más interesantes. Pero de repente su expresión cambió completamente. Sus ojos se fijaron en la pantalla con una intensidad que no había mostrado antes. Frunció el ceño como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Miró la tarjeta nuevamente, volvió a mirar la pantalla. Era obvio que algo inesperado había aparecido en su sistema, algo que no se correspondía con las expectativas que tenía sobre mi consulta rutinaria. Señora, me dijo con voz que había perdido toda la displicencia anterior. Necesito que espere un momento aquí. Voy a llamar al gerente para que la atienda personalmente. Su cambio de actitud fue tan drástico que inmediatamente supe que había descubierto algo importante, aunque no podía imaginar qué podría ser. La espera se hizo eterna. Durante esos minutos que parecían horas, mi mente creaba todo tipo de escenarios posibles. Quizás la cuenta tenía problemas legales, tal vez había deudas acumuladas que yo desconocía. Posiblemente Guillermo había cometido algún fraude usando mi nombre. Ninguna de las posibilidades que imaginaba era particularmente optimista. Cuando finalmente apareció el gerente, un señor elegante de aproximadamente 50 años que me recibió con cortesía profesional, pero evidente curiosidad, supe que mi vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente inesperado. Sus primeras palabras confirmarían que el destino me tenía preparada la sorpresa más increíble de mis 68 años de existencia. Señora Restrepo, dijo el gerente extendiendo su mano hacia mí con una cortesía que contrastaba dramáticamente con el trato displicente que había recibido minutos antes. Mi nombre es Carlos Henao, gerente de esta sucursal. ¿Podría acompañarme a mi oficina? Necesitamos revisar algunos detalles importantes sobre su cuenta. El cambio en el protocolo de atención me alertó inmediatamente de que algo extraordinario estaba ocurriendo. En mis 68 años de vida, había visitado bancos suficientes veces para saber que los gerentes no atienden personalmente a señoras pobres con cuentas inactivas. Sus oficinas están reservadas para clientes importantes, personas con inversiones considerables, empresarios que manejan cifras significativas. Seguí a Carlos por un pasillo alfombrado hasta una oficina amplia con ventanales que daban a la calle principal de Medellín. Los muebles eran de madera pulida, había diplomas enmarcados en las paredes, todo respiraba prosperidad y éxito financiero. Me senté en una silla de cuero que probablemente costaba más que mi pensión de varios meses, sintiéndome completamente fuera de lugar en ese ambiente sofisticado. Antes de continuar, dijo Carlos, abriendo una carpeta gruesa sobre su escritorio, necesito confirmar algunos datos personales para verificar su identidad. Las preguntas fueron exhaustivas. Fecha de nacimiento, nombres de mis padres, dirección donde había vivido hace 30 años, detalles sobre Guillermo que solo yo podía conocer. Cada respuesta correcta intensificaba la expresión de asombro en su rostro. Después de confirmar mi identidad más allá de cualquier duda, Carlos se recostó en su silla ejecutiva y me miró con una expresión que oscilaba entre incredulidad profesional y genuina preocupación humana. Señora Restrepo, dijo lentamente, lo que voy a mostrarle puede ser impactante. ¿Está usted preparada para recibir información que podría cambiar completamente su vida? Mi corazón comenzó a latir irregularmente. Durante semanas había vivido esperando solo malas noticias, problemas adicionales, complicaciones que empeoraran mi situación ya desesperada. La posibilidad de que algo bueno pudiera estar esperándome era tan ajena a mi realidad reciente que no lograba procesarla mentalmente. Asentí con la cabeza porque mi voz se había perdido en algún lugar entre la ansiedad y la expectativa. Carlos giró lentamente la pantalla de su computadora hacia mí. Los números que aparecieron allí fueron tan abrumadores que inicialmente mi cerebro se negó a interpretarlos correctamente. Había tantos dígitos que parecían un error del sistema, una pantalla congelada mostrando información destinada a otro cliente, algún tipo de glitch tecnológico que pronto sería corregido. 2.847.312.566 pesos con 40 centavos.
leyó Carlos pausadamente, como si cada palabra necesitara tiempo para ser procesada correctamente, además de rendimientos acumulados que aún no han sido incorporados al saldo principal, aproximadamente 300 millones adicionales. El mundo se detuvo completamente a mi alrededor. Los sonidos de la calle se desvanecieron, la respiración se me cortó, la vista se me nubló momentáneamente. Era imposible que esa cifra astronómica tuviera alguna relación conmigo. Debía existir algún error monumental, una confusión de nombres, un malentendido que pronto sería aclarado restaurando mi realidad de pobreza absoluta. No puede ser, murmuré con voz apenas audible. Debe haber un error. Yo nunca he tenido tanto dinero en mi vida. Esa cuenta no puede ser mía. Mis palabras salían entrecortadas porque mi mente no lograba procesar la magnitud de lo que estaba viendo. 3.000 millones de pesos era una cifra que aparecía en noticias sobre presupuestos gubernamentales, no en cuentas bancarias de señoras que limpiaban habitaciones de hotel para sobrevivir. Carlos consultó meticulosamente varios documentos esparcidos sobre su escritorio, verificando cada detalle con la precisión de un detective resolviendo un caso complejo. No hay error, señora Restrepo. Esta cuenta fue abierta el 15 de marzo de 1993 por el señor Guillermo Restrepo Márquez, su exesposo, designándola a usted como única beneficiaria y heredera de todos los fondos depositados. Las fechas coincidían perfectamente con los últimos meses de mi matrimonio, cuando Guillermo había comenzado a hacer trámites bancarios que en aquel momento interpreté como preparativos para una separación económica limpia. Jamás imaginé que en realidad estaba creando un fondo secreto que crecería silenciosamente durante 3 décadas mientras yo luchaba diariamente por sobrevivir. Según nuestros registros, continuó Carlos consultando documentos adicionales, el señor Guillermo realizó depósitos mensuales de 2 millones de pesos cada mes durante exactamente 30 años. Nunca se realizó ni una sola retiro. El dinero fue invertido automáticamente en certificados de depósito a término y fondos de inversión conservadores que generaron rendimientos compuestos significativos. Los cálculos mentales comenzaron a formarse lentamente en mi mente aturdida. 2 millones mensuales durante 30 años representaban 720 millones solo en aportes directos. Con intereses compuestos acumulados durante 3 décadas, esa cifra había crecido hasta convertirse en la fortuna que ahora aparecía en la pantalla frente a mis ojos incrédulos. ¿Por qué haría eso? Pregunté más a mí misma que a Carlos. Guillermo me abandonó, formó otra familia, nunca se preocupó por mi bienestar después de la separación. ¿Por qué depositaría semejante cantidad de dinero en una cuenta que nunca me dijo que existía? La contradicción entre el hombre que me traicionó y el hombre que aparentemente había cuidado mi futuro financiero era imposible de reconciliar. Carlos abrió una gaveta de su escritorio y extrajo un sobre amarillento sellado con lacre rojo. Mi nombre estaba escrito en la superficie, con la caligrafía inclinada que recordaba perfectamente. Era la letra de Guillermo, inconfundible después de años de leer notas que me dejaba en la mesa de la cocina. El señor Guillermo dejó instrucciones específicas de entregarle esto si usted alguna vez accedía a la cuenta o si él fallecía antes de poder hacerlo personalmente. Mis manos temblaron violentamente mientras abría ese sobre que contenía respuestas a preguntas que me habían atormentado durante 30 años. El papel era de buena calidad, ligeramente amarillento por el tiempo, pero perfectamente legible. La carta estaba fechada apenas 2 semanas después de nuestro divorcio, cuando las heridas emocionales aún estaban completamente abiertas. Mi querida Amparo, comenzaba la carta, si estás leyendo estas líneas significa que finalmente descubriste el secreto que he guardado durante todos estos años. Espero que puedas encontrar en tu corazón algo de perdón para el hombre que te causó tanto dolor, aunque entiendo perfectamente si eso resulta imposible después de todo lo que pasó entre nosotros. Continué leyendo con lágrimas que comenzaron a brotar involuntariamente, empañando ocasionalmente las palabras escritas con esa letra familiar que me transportaba a épocas más felices de nuestra vida juntos. Guillermo explicaba detalladamente las razones detrás de cada depósito mensual, las motivaciones que lo habían impulsado a crear ese fondo secreto. Abandonarte fue la decisión más cobarde y estúpida de mi vida entera.
confesaba la carta con una honestidad brutal que me partió el corazón. Durante los primeros meses después de irme, intenté convencerme de que había hecho lo correcto, que merecía ser feliz con alguien más joven y menos complicada. Pero la realidad me golpeó rápidamente. Había destruido lo mejor que tenía por un espejismo que se desvaneció en cuanto la novedad inicial desapareció. La carta revelaba que Guillermo se había arrepentido profundamente de su decisión casi inmediatamente después de consumada. Había intentado volver en varias ocasiones durante el primer año, pero su orgullo masculino y mi rechazo justificado lo habían disuadido de insistir. Vi cómo criabas a Sebastián sola, cómo trabajabas hasta el agotamiento para darle una buena vida, cómo te sacrificabas diariamente sin quejas ni reproches hacia mí. No podía volver y pedirte perdón porque sabía que el daño era irreparable, continuaba la confesión póstuma, pero sí podía asegurarme de que nunca pasaras necesidades económicas en tu vejez. Cada peso que deposité en esta cuenta era mi forma de pedirte perdón, de demostrar un amor que fui demasiado inmaduro para expresar correctamente cuando tuvimos la oportunidad. Carlos me permitió leer tranquilamente mientras él fingía revisar otros documentos, respetando la intimidad de ese momento emocional que estaba viviendo. Cada párrafo de la carta me revelaba aspectos de Guillermo que nunca Among había conocido: su arrepentimiento genuino, su admiración por mi fortaleza como madre soltera, su deseo de reparar económicamente el mal que había causado emocionalmente. Además de los depósitos mensuales, leí con asombro creciente: compré 3 apartamentos a tu nombre durante estos años, uno en el barrio El Poblado de Medellín, otro en el centro histórico de Cartagena y el tercero en la zona rosa de Bogotá. Todos están completamente pagados y registrados legalmente como tu propiedad exclusiva. La información sobre los apartamentos agregaba una dimensión completamente nueva a mi situación financiera transformada. No solo tenía casi 3.000 millones en efectivo, sino también propiedades inmobiliarias en las ciudades más importantes de Colombia. Era una riqueza tan vasta que mi mente empobrecida no lograba dimensionar correctamente. El apartamento de Medellín ha estado alquilado durante los últimos 5 años, explicaba la carta con detalles precisos sobre la administración de mis propiedades. El inquilino paga 4 millones mensuales, dinero que ha sido depositado automáticamente en tu cuenta principal. Contraté una empresa administradora para manejar todos los aspectos legales y de mantenimiento sin que tuvieras que preocuparte por detalles operativos. Carlos confirmó cada detalle mencionado en la carta, mostrándome contratos de arrendamiento, documentos de propiedad, estados de cuenta que demostraban la administración meticulosa que Guillermo había organizado para mis bienes. Durante 5 años había estado recibiendo ingresos pasivos por alquiler sin siquiera saberlo, dinero que se acumulaba mensualmente aumentando mi fortuna desconocida. ¿Cómo es posible que yo no supiera nada de esto?, pregunté a Carlos, aún luchando por aceptar la realidad de mi nueva situación. ¿No debería haber recibido notificaciones, correspondencia bancaria, documentos oficiales sobre estas propiedades durante todos estos años? Mi experiencia de pobreza hacía difícil entender cómo se manejaban fortunas de esta magnitud. El señor Guillermo pagó por servicios de gestión patrimonial completos, explicó Carlos con paciencia profesional. Toda la correspondencia era enviada a una dirección comercial. Todos los impuestos y obligaciones legales fueron pagados automáticamente desde la cuenta. Todos los trámites fueron manejados por representantes legales autorizados. Usted era la propietaria legal, pero no tenía responsabilidades administrativas. La carta terminaba con reflexiones profundamente emotivas sobre el arrepentimiento y la redención. Sé que dinero no puede borrar el dolor que te causé, escribía Guillermo en sus párrafos finales, pero espero que al menos te garantice una vejez digna, sin preocupaciones materiales, con la libertad de vivir como mereces después de tantos años de sacrificio injusto por mis errores. Si Sebastián resulta ser la mitad del hombre que espero que sea, continuaba la carta con una advertencia profética, sabrá valorar y cuidar a la mujer extraordinaria que lo crió. Pero si por alguna razón te falla como yo te fallé, al menos tendrás recursos para vivir independientemente sin depender de nadie más. Esas palabras parecían escritas específicamente para mi situación actual, como si Guillermo hubiera previsto la posibilidad de que su hijo me abandonara. Cuando terminé de leer,
Permanecí varios minutos en silencio absoluto, sosteniendo esas páginas que habían cambiado completamente mi percepción del pasado y mi perspectiva del futuro. El hombre que había considerado el villano de mi historia durante 30 años resultaba ser quien había garantizado secretamente mi seguridad económica para el resto de mi vida. Carlos esperó pacientemente a que yo procesara emocionalmente toda la información antes de proceder con los aspectos prácticos de mi nueva situación financiera. Señora Restrepo, dijo finalmente, ahora necesitamos actualizar sus datos, establecer nuevas claves de acceso y discutir opciones de inversión para manejar adecuadamente estos recursos. La transformación de mi realidad era tan radical que me sentía como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Esa mañana había despertado en una habitación de hotel barata, preocupándome por cómo pagaría la siguiente noche de hospedaje. Ahora estaba sentada en la oficina de un gerente bancario, discutiendo la administración de una fortuna que me convertía instantáneamente en una de las mujeres más ricas de Medellín. ¿Qué tengo que hacer ahora?, pregunté con la voz aún temblorosa por la conmoción emocional de los últimos minutos. Mi experiencia de vida no me había preparado para manejar riqueza de esta magnitud. Durante décadas había tomado decisiones financieras pensando en pesos, no en millones. La escala de mi nueva realidad requería un aprendizaje completamente diferente. Primero, explicó Carlos con la paciencia de quien entiende la abrumadora naturaleza de estas situaciones. Vamos a abrir una cuenta corriente para su uso diario. Transferiremos unos 50 millones para gastos inmediatos y emergencias. El resto permanecerá en inversiones que le generen rendimientos mensuales substanciales. 50 millones para gastos diarios era una cifra que multiplicaba por 40 mi pensión mensual. En mi nueva realidad, podía gastar más en una semana que lo que había ganado en años de trabajo agotador. La magnitud de este cambio era tan descomunal que mi mente se resistía a aceptarlo como permanente. Carlos me guió a través de formularios, firmas, establecimiento de claves, procedimientos que formalizaban mi acceso a recursos que habían estado esperándome durante décadas. Cada documento firmado representaba otro paso hacia una libertad financiera que jamás había imaginado posible a mi edad y circunstancias. Cuando salí del banco, 2 horas después, caminé por las calles del centro de Medellín, sintiendo que habitaba un cuerpo diferente en un mundo transformado. Los mismos edificios, los mismos vendedores ambulantes, las mismas personas apuradas, pero yo era fundamentalmente otra persona. La señora empobrecida que había entrado desesperadamente con una tarjeta olvidada ya no existía. El viaje de regreso al Hotel Central fue surreal. Observaba por la ventana del bus pensando que podía comprar cualquier cosa que viera, que nunca más tendría que contar pesos para determinar si podía permitirme una comida decente. La libertad económica era una sensación completamente nueva que no sabía cómo procesar emocionalmente. Cuando llegué al hotel, don Osvaldo notó inmediatamente algo diferente en mi expresión. Doña Amparo, me dijo con su amabilidad característica, «Se ve usted diferente. ¿Pasó algo bueno hoy?» Su pregunta genuina me recordó que había personas bondadosas en el mundo que se preocupaban por mi bienestar sin esperar nada a cambio. Esa noche, acostada en la cama estrecha que había sido mi refugio durante semanas de desesperación, reflexioné sobre la justicia impredecible del destino. El hijo que me había abandonado por considerarme un peso económico había perdido acceso a una fortuna de 3.000 millones. La ironía era tan perfecta que parecía diseñada por fuerzas superiores para enseñar lecciones sobre gratitud, familia y consecuencias. Los primeros rayos de sol que entraron por la pequeña ventana del Hotel Central esa mañana iluminaron a una mujer completamente diferente. Aunque mi cuerpo seguía ocupando la misma cama estrecha, aunque mis ojos se abrían en la misma habitación modesta, algo fundamental había cambiado durante la noche. Ya no era Amparo, la abandonada, la empobrecida, la desesperada. Era Amparo la millonaria, aunque esa palabra sonara tan ajena en mi mente como si estuviera hablando en otro idioma. Me levanté con una energía que no había sentido en meses. Por primera vez desde mi expulsión, no me desperté con ese nudo en el estómago que me recordaba inmediatamente mi situación desesperada. No tuve que calcular mentalmente cuánto dinero me quedaba para sobrevivir otro día.
No sentí esa ansiedad constante sobre qué haría cuando se agotaran completamente mis recursos limitados. Bajé al comedor del hotel con una sonrisa genuina que sorprendió a las otras huéspedes habituales. Doña Esperanza, una señora viuda que llevaba viviendo allí más tiempo que yo, comentó que me veía más animada. «Se nota que durmió bien anoche, doña Amparo», me dijo mientras compartíamos la mesa comunal donde servían el desayuno básico. Decidí que mi primera compra como mujer rica sería algo simbólico pero significativo. Un desayuno completo en el restaurante más elegante que pudiera encontrar cerca del hotel. Durante semanas había sobrevivido con pan seco y café aguado. Era hora de recuperar el placer de una comida decente, de sentarme en una mesa con mantel limpio y ser atendida con respeto. Caminé por las calles del centro buscando un lugar apropiado para celebrar mi transformación. Encontré un restaurante llamado La Hacienda, que parecía exactamente lo que necesitaba. Manteles blancos, meseros uniformados, un menú con precios que hace 24 horas habrían sido completamente prohibitivos para mi presupuesto. Entré con la cabeza alta, sin la vergüenza de días anteriores cuando me sentía fuera de lugar en establecimientos decentes. El mesero me recibió con cortesía profesional y me condujo a una mesa junto a la ventana. Pedí huevos revueltos con tocineta, arepa con queso, jugo de naranja natural, café con leche y fruta fresca. Era un desayuno que costaba más que mi alimentación completa de varios días anteriores, pero ahora podía permitírmelo sin siquiera pensar en las consecuencias económicas. Cada bocado tenía sabor a libertad recuperada. La comida real, preparada con ingredientes frescos, servida en platos de porcelana, me recordó qué significaba vivir con dignidad básica. Durante semanas había olvidado que comer podía ser un placer en lugar de simplemente una necesidad de supervivencia. Esa mañana redescubrí el gusto de los alimentos cuando no están marcados por la desesperación. Después del desayuno, decidí caminar sin rumbo específico por el centro de Medellín, algo que no había hecho desde antes de mi expulsión. Durante las últimas semanas, cada salida había tenido un propósito utilitario: buscar trabajo, comprar alimentos baratos, resolver problemas inmediatos. Caminar por simple placer era un lujo que no me había permitido en mucho tiempo. Me detuve frente a una tienda de ropa que había admirado desde lejos en varias ocasiones anteriores. Los vestidos en el escaparate eran elegantes pero discretos, apropiados para una mujer de mi edad que quería vestirse bien sin llamar la atención. Entré decidida a comprarme al menos una prenda que me hiciera sentir presentable nuevamente. La vendedora me atendió con amabilidad profesional, sin mostrar desprecio por mi apariencia descuidada. Le expliqué que necesitaba un vestido completo, ropa interior nueva, vestido, zapatos, accesorios básicos. Quería transformar mi apariencia externa para que reflejara mi nueva realidad interna. Era una inversión en autoestima, después de semanas sintiéndome invisible socialmente. Me probé varios vestidos hasta encontrar uno azul marino que favorecía mi figura y disimulaba los kilos que había perdido durante mi época de escasez alimentaria. Era elegante sin ser ostentoso, cómodo pero formal, perfecto para una mujer que quería recuperar su dignidad visual. Los zapatos a juego eran de cuero genuino, cómodos para caminar pero suficientemente elegantes para cualquier ocasión. Cuando me miré en el espejo del probador completamente vestida con ropa nueva, vi reflejada a la mujer que había sido antes de la crisis. Alguien respetable, presentable, digna de consideración social. La transformación externa era importante porque necesitaba sentirme merecedora de mi nueva situación financiera. Era difícil actuar como mujer rica mientras vestía como indigente. Pagué la cuenta completa sin dudar, sin calcular, sin sentir culpa por gastar dinero en algo que no fuera absolutamente esencial para la supervivencia. Era una sensación embriagadora después de meses contando cada peso. Salí de la tienda sintiéndome renovada, con la confianza que da vestirse apropiadamente para enfrentar el mundo. Mi siguiente parada fue una peluquería elegante, donde pedí un corte moderno y un tinte para cubrir las canas que había desarrollado durante los meses de estrés extremo. La peluquera trabajó durante 2 horas transformando mi cabello maltratado en un peinado que me hacía ver años más joven. Cada cambio externo reforzaba mi transformación psicológica interna.
Mientras la estilista trabajaba en mi cabello, reflexioné sobre los días venideros. Tenía que buscar un apartamento propio, algo digno pero no ostentoso, donde pudiera vivir cómodamente el resto de mis años. También necesitaba resolver mi situación laboral en el hotel, terminar esa etapa de mi vida con la gratitud apropiada hacia quienes me habían ayudado cuando más lo necesitaba. Salí de la peluquería sintiéndome completamente renovada. Las miradas que recibía en la calle ahora eran de respeto en lugar de lástima. Mi nueva apariencia proyectaba seguridad y dignidad, cualidades que había perdido temporalmente, pero que ahora recuperaba junto con mi estabilidad económica. Era increíble cómo el dinero no solo compraba comodidades, sino también respeto social. Regresé al Hotel Central al final de la tarde, sabiendo que sería una de mis últimas noches en ese lugar que había sido mi refugio durante la época más difícil de mi vida. Don Osvaldo casi no me reconoció cuando entré al lobby. «Doña Amparo», exclamó con sorpresa genuina. «¿Qué le pasó? Se ve completamente diferente». Le expliqué brevemente que mi situación había mejorado inesperadamente, sin entrar en detalles específicos sobre la magnitud de mi nueva fortuna. Don Osvaldo se alegró sinceramente por mi buena suerte, demostrando una vez más la bondad natural que lo había impulsado a ayudarme cuando más lo necesitaba. Su reacción contrastaba dolorosamente con la frialdad de mi propia familia. Esa noche, mientras empacaba mis pocas pertenencias preparándome para dejar el hotel, recibí una llamada telefónica inesperada. La voz que escuché al otro lado de la línea me transportó inmediatamente a épocas más felices de mi vida. Era mi hermana menor, Esperanza, llamando desde Bogotá, donde vivía con su familia. «Amparo», dijo con voz preocupada, «me enteré de que Sebastián te echó de su casa. ¿Es verdad eso? ¿Dónde estás viviendo ahora?» Su llamada me conmovió profundamente porque significaba que alguien de mi familia sanguínea se preocupaba por mi bienestar. Durante semanas me había sentido completamente abandonada por todos mis parientes. Le conté resumidamente lo que había pasado con Sebastián, sin mencionar todavía mi cambio de fortuna reciente. Esperanza se indignó genuinamente por el comportamiento de mi hijo. «Eso es imperdonable», dijo con la vehemencia de quien entiende los vínculos familiares sagrados. «Después de todo lo que sacrificaste por ese muchacho, tratarte así es una maldad que no tiene nombre». Mi hermana me ofreció inmediatamente su casa en Bogotá como refugio temporal mientras resolvía mi situación. Su generosidad me emocionó hasta las lágrimas, especialmente después de experimentar tanta crueldad familiar reciente. «No te preocupes por nada», me dijo con cariño genuino. «Aquí tienes familia que te quiere y te respeta como mereces». Aunque ya no necesitaba su ayuda económicamente, acepté visitarla pronto para reconstruir vínculos familiares que habían estado dormidos durante años. Mi nueva situación financiera me daba libertad para mantener relaciones basadas en afecto genuino, no en necesidad desesperada. Era una diferencia fundamental que cambiaría todas mis interacciones futuras. Al día siguiente, comencé la búsqueda de mi nuevo hogar. Con recursos prácticamente ilimitados, podía elegir entre las mejores opciones disponibles en Medellín. Visité apartamentos en El Poblado, penthouses en Laureles, casas en sectores exclusivos. Era una experiencia completamente nueva, poder elegir basándome en preferencias personales en lugar de limitaciones presupuestarias. Finalmente, encontré un apartamento perfecto en un edificio moderno del barrio El Tesoro. Tenía 2 habitaciones amplias, sala y comedor separados, cocina integral, 2 baños completos, balcón con vista panorámica de la ciudad. Era luminoso, bien ventilado, ubicado en un sector seguro con todos los servicios cercanos. Lo más importante, me hacía sentir en casa desde el momento que entré. Negocié el contrato de arrendamiento con la tranquilidad de quien no tiene presiones económicas urgentes. Podía pagar varios meses por adelantado, ofrecer referencias bancarias impecables, cumplir todos los requisitos sin dificultades. Era una situación completamente opuesta a mis búsquedas desesperadas de semanas anteriores, cuando nadie quería arrendarle nada a una señora empobrecida. Durante mis últimos días en el Hotel Central, recibí noticias que confirmarían que mi transformación no había pasado desapercibida para ciertas personas. María Elena, mi compañera de trabajo en la limpieza,
Me contó que había escuchado rumores extraños sobre mi familia. Alguien anda preguntando por usted en el barrio donde vivía antes, me dijo con curiosidad evidente. Las preguntas eran específicas. ¿Dónde estaba viviendo ahora? Si había conseguido trabajo estable, si tenía nuevos ingresos económicos. Era obvio que Sebastián o Lucía habían notado cambios en mi apariencia durante alguna de mis visitas al centro, o tal vez alguien les había comentado sobre mi transformación física reciente. Su curiosidad repentina por mi bienestar era sospechosamente tardía. Una semana después de mudarme a mi apartamento nuevo, recibí la llamada que había estado esperando inconscientemente. La voz de Sebastián sonaba diferente, menos arrogante, más cautelosa, con un tono que no había usado conmigo desde antes de mi expulsión. «Mamá», dijo después de un silencio incómodo, «¿podemos hablar? Me gustaría verte». Su solicitud me resultó transparente como vidrio. Durante 2 meses no había mostrado ningún interés por mi paradero o mi bienestar. Ahora, después de que rumores sobre mi nueva situación hubieran llegado a sus oídos, súbitamente quería reunirse conmigo. La hipocresía era tan evidente que resultaba casi cómica si no fuera tan dolorosa. «¿Para qué quieres verme, Sebastián?», le pregunté directamente. «Hace 2 meses me dijiste que ya no querías saber nada de mí, que tenía que resolver mi vida sola. ¿Qué cambió?». Mi tono era frío pero controlado. Ya no era la mujer desesperada suplicando migajas de afecto filial. Él tartamudeó buscando excusas creíbles para justificar su cambio de actitud. Habló de reflexiones familiares, de extrañar mi presencia, de querer reparar errores del pasado. Cada palabra sonaba hueca y calculada, obviamente ensayada para manipular mis emociones maternales. Pero yo ya no era la misma mujer vulnerable que había abandonado meses atrás. Acepté encontrarme con él, pero en términos completamente diferentes a nuestras interacciones anteriores. Propuse un restaurante elegante en zona exclusiva de la ciudad, un lugar donde yo pudiera sentirme cómoda y él tuviera que adaptarse a mi ambiente, no al revés. Era una inversión sutil de poder que él probablemente notaría inmediatamente. El día de nuestro encuentro llegué al restaurante vestida impecablemente, con la confianza que da saber que puedes pagar cualquier cosa del menú sin preocupaciones. Sebastián ya estaba esperando, claramente nervioso, observando mi transformación física con sorpresa mal disimulada. Su expresión reveló que los rumores sobre mis cambios eran ciertos, pero más dramáticos de lo que había imaginado. «Te ves diferente», dijo con cautela evidente, estudiando mi ropa nueva, mi peinado profesional, mi porte seguro. Era obvio que se preguntaba cómo una mujer que había expulsado sin recursos había logrado semejante transformación en tan poco tiempo. Su curiosidad era palpable, pero no se atrevía a preguntar directamente. Pedí una comida completa sin mirar precios, ordené vino de buena calidad, me comporté como la mujer próspera en que me había convertido. Sebastián observaba cada gesto, claramente calculando cuánto estaba gastando, tratando de entender de dónde provenían mis nuevos recursos económicos. Sus ojos revelaban una mezcla de curiosidad y codicia apenas contenida. Después de conversaciones superficiales sobre trivialidades, finalmente reunió coraje para abordar el tema que realmente le interesaba. «Mamá», dijo con fingida casualidad, «¿cómo has estado manteniéndote? Te ves muy bien, muy próspera». Su investigación disfrazada de preocupación filial era tan transparente que me dieron ganas de reír. «He tenido algunos cambios positivos en mi situación», respondí vaga pero firmemente. No tenía intención de satisfacer su curiosidad inmediatamente. Quería que experimentara la misma incertidumbre que yo había vivido cuando me expulsó sin explicaciones adecuadas. La información sería revelada en mis términos, a mi ritmo. Su frustración por mi evasiva era evidente. Intentó diferentes aproximaciones para extraer detalles sobre mi nueva realidad económica. Preguntas sobre mi trabajo, mi vivienda, mis ingresos. Cada pregunta revelaba más claramente sus verdaderas motivaciones para buscar esta reconciliación súbita. No era amor filial lo que lo movía, sino avaricia disfrazada de preocupación. La paciencia nunca había sido una de las virtudes destacadas de Sebastián, y esa tarde en el restaurante, su frustración por mi evasiva se volvía cada vez más evidente. Después de media hora de preguntas indirectas que yo respondía con vaguedades calculadas, decidió adoptar una estrategia más directa.
Se inclinó hacia adelante en su silla, adoptando esa expresión de hijo preocupado que había perfeccionado durante años para conseguir lo que quería de mí. «Mamá, en serio», dijo bajando la voz como si estuviéramos compartiendo confidencias íntimas. «Me preocupa verte tan diferente. ¿De dónde sacaste dinero para toda esta ropa nueva, para comer en lugares como este? Espero que no estés haciendo nada peligroso o ilegal». Su implicación era insultante. Según él, la única manera en que yo podría haber mejorado mi situación sería a través de actividades cuestionables. Su comentario me reveló exactamente qué clase de persona creía que era su madre. En su mente estrecha, una mujer de mi edad y condición social anterior no tenía formas legítimas de acceder a recursos económicos significativos. Me veía como alguien tan desesperada que podría recurrir a métodos inapropiados para sobrevivir. La falta de respeto implícita en su sugerencia me dolió más que sus palabras explícitas. «Sebastián», le respondí con una calma que él interpretó como serenidad, pero que en realidad era frialdad absoluta. ¿Realmente piensas que tu propia madre sería capaz de hacer algo deshonesto para conseguir dinero? ¿Esa es la opinión que tienes de la mujer que te crió con valores éticos inquebrantables? Mi pregunta lo puso incómodo porque sabía que sus sospechas revelaban más sobre él que sobre mí. Retrocedió inmediatamente intentando suavizar sus palabras anteriores. «No, mamá. Por supuesto que no pienso eso de ti. Es solo que, bueno, cuando te fuiste de casa tu situación económica era muy difícil. Ahora te veo próspera y no entiendo cómo cambió todo tan rápidamente». Su explicación sonaba más razonable, pero yo sabía que sus motivaciones seguían siendo puramente mercenarias. Decidí que había llegado el momento de revelar parcialmente mi nueva realidad, pero de una manera que maximizara su impacto psicológico. «¿Recuerdas a tu padre?», le pregunté, aparentemente sin relación con el tema que estábamos discutiendo. Su expresión se confundió porque no esperaba que mencionara a Guillermo en el contexto de mi prosperidad actual. «Claro que lo recuerdo», respondió con cierta incomodidad. «¿Por qué lo preguntas? ¿Qué tiene que ver papá con tu situación actual?». Su mente claramente no lograba conectar al padre que nos había abandonado 30 años atrás con mi transformación económica reciente. Para él, Guillermo era historia antigua sin relevancia contemporánea. «Tu padre», comencé lentamente, saboreando cada palabra porque sabía el impacto que tendrían. «Durante 30 años estuvo depositando dinero mensualmente en una cuenta bancaria que había abierto a mi nombre antes de irse. Una cuenta de la cual yo no sabía nada hasta hace 2 semanas. La información cayó sobre él como agua helada, transformando instantáneamente su expresión de curiosidad a shock absoluto. Sebastián se quedó completamente inmóvil, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera haciendo cálculos mentales, tratando de entender cuánto dinero podría haber acumulado después de 3 décadas de depósitos regulares. Su respiración se volvió más superficial, signo inequívoco de que entendía perfectamente las dimensiones de lo que estaba revelando. «¿Cuánto dinero?», preguntó con voz apenas audible, como si hablar más fuerte pudiera hacer que la respuesta fuera menos real. Sus manos temblaron ligeramente cuando alcanzó su copa de agua, evidenciando la conmoción que mis palabras habían causado en su sistema nervioso. Era obvio que había comprendido inmediatamente que las cifras involucradas serían sustanciales. «Casi 3.000 millones de pesos», respondí, observando cuidadosamente su reacción, además de 3 apartamentos en ciudades principales que también compró a mi nombre durante estos años: Medellín, Cartagena y Bogotá, todos completamente pagados y produciendo ingresos de alquiler que se han estado acumulando automáticamente durante años. Cada detalle adicional que proporcionaba intensificaba su estado de shock. La transformación en su rostro fue instantánea y dramática. El color desapareció completamente de su cara. Sus labios se entreabrieron sin emitir sonido. Sus ojos se fijaron en mí con una intensidad que nunca había visto antes. Era la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que había cometido el error más costoso de su vida entera. Por varios minutos permanecimos en silencio absoluto. Yo bebía tranquilamente mi vino mientras él procesaba las implicaciones catastróficas de mi revelación. El hijo que me había expulsado por considerarme un gasto innecesario
Había perdido acceso a una fortuna que lo habría convertido en heredero millonario. La ironía era tan perfecta que parecía diseñada por el destino. ¿3.000 millones? Repitió finalmente, como si necesitara escuchar esas palabras salir de su propia boca para creer que eran reales. ¿Y apartamentos? ¿Todo a tu nombre? Su voz sonaba extraña, como si estuviera hablando desde muy lejos o debajo del agua. Era evidente que su mente luchaba por aceptar la magnitud de lo que había perdido. «Todo mío», confirmé con satisfacción evidente que no intenté ocultar. «Legalmente, financieramente, completamente mío. Tu padre se aseguró de que todos los documentos estuvieran en orden, que no hubiera complicaciones legales, que yo tuviera acceso total sin restricciones cuando finalmente descubriera la cuenta». Mi explicación detallada era deliberadamente cruel, porque quería que entendiera exactamente qué había sacrificado al expulsarme. Sebastián intentó recuperar la compostura, pero su agitación era demasiado evidente para disimularla efectivamente. «Mamá», dijo con voz que intentaba sonar casual pero que temblaba perceptiblemente, «esto es increíble, fantástico. Significa que nunca más tendrás que preocuparte por dinero. Podemos celebrar, podemos planificar cómo usar estos recursos para beneficio de toda la familia». Su uso del plural podemos me reveló inmediatamente sus verdaderas intenciones. En su mente codiciosa, mi fortuna automáticamente se convertía en riqueza familiar que él podría influenciar o controlar. No había aprendido absolutamente nada sobre respeto, gratitud o consecuencias. Su único pensamiento era cómo beneficiarse de recursos que había perdido por su propia crueldad. «Familia», repetí con tono helado que lo hizo estremecerse visiblemente. «¿Te refieres a la misma familia que me expulsó de casa hace 2 meses? ¿La familia que me acusó falsamente de robo? ¿La familia que me prohibió ver a mis propios nietos?» Cada pregunta era una bofetada verbal que lo obligaba a recordar sus acciones recientes. Se retorció incómodamente en su silla, buscando palabras que pudieran reparar el daño que él mismo había causado. «Mamá, nosotros cometimos errores terribles. Estábamos estresados. Lucía estaba pasando por un momento difícil, las presiones del trabajo. No hay excusas, lo sé, pero podemos arreglar todo esto. Podemos volver a ser una familia unida». Sus excusas patéticas me confirmaron que no había experimentado ningún crecimiento personal genuino, ningún reconocimiento real de sus errores éticos. Su arrepentimiento era puramente financiero, motivado exclusivamente por la pérdida económica que acababa de descubrir. Si yo hubiera permanecido pobre, jamás habría buscado esta reconciliación. ¿Arreglar todo?, pregunté con sarcasmo que esperaba fuera educativo. ¿Cómo planeas arreglar los meses que pasé durmiendo en un hotel barato porque mi propio hijo me echó a la calle? ¿Cómo vas a reparar las noches que lloré preguntándome qué había hecho mal como madre? ¿Cómo corriges la humillación de ser tratada como basura por la persona que más amé en la vida? Mis preguntas lo pusieron completamente a la defensiva. Intentó interrumpirme varias veces con explicaciones o justificaciones, pero yo continué inexorablemente. Había esperado meses para tener esta conversación desde una posición de poder y no iba a desperdiciar la oportunidad de expresar completamente mi dolor y mi decepción. «Sebastián», continué con voz firme pero controlada, «cuando me necesitaste, dediqué mi vida entera a ti. Trabajé hasta el agotamiento, sacrifiqué mi felicidad personal, renuncié a oportunidades románticas, todo para asegurarme de que tuvieras las mejores opciones en la vida. Cuando tú me necesitaste, fui una madre incondicional. Cuando yo te necesité, fuiste un hijo cruel». Sus ojos se llenaron de lágrimas que podrían haber sido genuinas o calculadas para manipular mis emociones. «Tienes razón», admitió con voz quebrada. «Fui terrible contigo. No hay palabras para describir lo arrepentido que estoy, pero por favor, dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor, que puedo ser el hijo que mereces». «El hijo que merezco», respondí con amargura, acumulada durante décadas de sacrificios no reconocidos. «El hijo que merezco habría defendido a su madre cuando su esposa la humillaba diariamente. El hijo que merezco habría investigado las acusaciones falsas antes de creerlas ciegamente. El hijo que merezco jamás habría echado a su madre a la calle sin importarle su destino». Sebastián intentó acercarse físicamente,
extendiendo su mano hacia la mía en un gesto que pretendía ser consolador. Retiré mi mano inmediatamente porque no estaba lista para contacto físico que pudiera ser interpretado como perdón prematuro. Necesitaba que entendiera que las relaciones dañadas requieren tiempo y esfuerzo genuino para ser reparadas. Mamá, por favor, suplicó con desesperación creciente. Dime qué puedo hacer para arreglar esto, lo que sea. Hablaré con Lucía, estableceremos nuevas reglas en casa, te daremos el respeto que siempre debiste tener. Los niños te extrañan terriblemente, preguntan por ti constantemente. Su mención de los niños fue un golpe bajo, calculado para explotar mi vulnerabilidad emocional como abuela. Sabía que mi amor por esos pequeños era mi punto débil, la grieta en mi armadura que podría usar para manipular mis decisiones. Pero yo había aprendido a reconocer la manipulación emocional después de meses de reflexión dolorosa. Si los niños realmente me extrañaran, respondí fríamente, Lucía no les habría prohibido verme durante 2 meses. Si realmente preguntaran por mí, tú habrías buscado contactarme mucho antes de saber de mi nueva situación económica. No uses a tus hijos para manipularme, Sebastián. Esa táctica es particularmente repugnante. Él se dio cuenta de que su estrategia había fracasado completamente. Su expresión cambió de súplica desesperada a frustración mal contenida. Era evidente que había esperado que su arrepentimiento dramático me ablandaría inmediatamente, permitiéndole acceso a mi nueva riqueza a través del perdón manipulado. Mi resistencia a sus tácticas emocionales lo desconcertaba. «Entonces, ¿qué quieres de mí?», preguntó con tono que revelaba irritación creciente por mi negativa a ceder a su actuación arrepentida. «¿Quieres que me humille públicamente, que me disculpe de rodillas, que pague algún tipo de compensación por mis errores? Dime exactamente qué necesitas para perdonarme». Su pregunta me confirmó que seguía sin entender absolutamente nada sobre las relaciones humanas auténticas. Pensaba que el perdón era algo que se podía comprar, negociar o adquirir a través de gestos dramáticos específicos. No comprendía que el respeto genuino, la confianza reparada, el amor reconstruido requieren tiempo, consistencia y cambios fundamentales de carácter. «No quiero nada de ti, Sebastián», le respondí con tranquilidad que lo sorprendió más que cualquier grito habría logrado. «Ya no necesito tu apoyo económico, tu protección, tu compañía o tu afecto. Por primera vez en mi vida adulta, soy completamente independiente. Esa independencia me da el lujo de elegir mis relaciones basándome en calidad, no en necesidad». Mi declaración de independencia emocional lo impactó profundamente porque eliminaba todos sus mecanismos tradicionales de control. Durante décadas, había asumido que mi amor maternal me mantendría disponible para él sin importar cómo me tratara. Ahora descubría que el dinero había cambiado fundamentalmente la dinámica de poder entre nosotros. «Verás a los niños ocasionalmente». Continué estableciendo límites claros que él tendría que aceptar sin negociación, porque son inocentes y no merecen perder a su abuela por los errores de sus padres, pero nuestra relación nunca volverá a ser lo que era antes. Tú destruiste esa confianza cuando decidiste creerle a tu esposa mentirosa antes que a tu propia madre. Sebastián realizó un último intento desesperado de recuperar el control de la situación. «Mamá, sé que cometí errores terribles, pero somos familia. La sangre es más fuerte que cualquier problema temporal. Con tiempo y paciencia, podemos reconstruir nuestra relación. Los errores no tienen que ser permanentes si ambos estamos dispuestos a trabajar». «Tienes razón», admití sorprendiéndolo momentáneamente. «Los errores no tienen que ser permanentes, pero las consecuencias sí pueden serlo. Tu error me enseñó algo valioso sobre tu verdadero carácter. Esa lección no se puede desaprender. No importa cuántas disculpas ofrezcas ahora que descubriste lo que perdiste». Pagué la cuenta completa sin permitirle contribuir, estableciendo simbólicamente que nuestros encuentros futuros serían en mis términos, con mi dinero, bajo mis reglas. Su expresión mientras yo firmaba la tarjeta de crédito era una mezcla de respeto forzado y resentimiento mal disimulado por su pérdida de control. Cuando nos despedimos en la puerta del restaurante, no hubo abrazo, no hubo promesas de reuniones próximas, no hubo fingida calidez familiar, solo un apretón de manos formal entre 2 personas que compartían sangre
pero ya no compartían confianza. La transformación de nuestro vínculo era completa e irreversible. Esa noche, en mi apartamento nuevo, reflexioné sobre la justicia perfecta que había ejecutado el destino en mi nombre. Sebastián había calculado cuidadosamente los beneficios económicos de expulsarme, creyendo que se libraría de gastos innecesarios asociados con mantener a una madre mayor. Su decisión cruel lo había costado acceso a 3.000 millones de pesos y propiedades valuables. La venganza no había requerido planificación de mi parte, manipulación calculada o esfuerzos deliberados para dañarlo. Simplemente había vivido mi vida con dignidad después de su traición, y las circunstancias se habían alineado para demostrarle las consecuencias de sus decisiones egoístas. Era una lección que recordaría para siempre. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era Lucía, obviamente informada por Sebastián sobre nuestra conversación reveladora. Su voz intentaba proyectar la cordialidad que nunca había mostrado hacia mí durante años de convivencia. «Doña Amparo», dijo con dulzura artificial, «Sebastián me contó sobre su buena fortuna. Nos alegramos mucho por usted». Su hipocresía era tan transparente que me dieron ganas de colgar inmediatamente. La mujer que me había acusado falsamente de robo ahora intentaba establecer relaciones cordiales porque había descubierto mi valor económico. Su transformación instantánea de enemiga a aliada potencial era patéticamente predecible. «Muchas gracias, Lucía», respondí con cortesía glacial. «Espero que esta experiencia les haya enseñado algo valioso sobre cómo tratar a los miembros mayores de la familia». Mi comentario directo la puso nerviosa porque sabía exactamente a qué me refería. Los meses siguientes trajeron intentos constantes de reconciliación por parte de Sebastián y Lucía, invitaciones a almorzar, regalos enviados sin ocasión especial, llamadas telefónicas regulares preguntando por mi salud. Todo calculado para reconstruir una relación que les diera acceso indirecto a mi nueva riqueza. Mantuve mis límites firmemente establecidos. Acepté visitas ocasionales de mis nietos porque necesitaba mantener esos vínculos puros que no habían sido contaminados por la avaricia adulta. Pero nunca permití que Sebastián o Lucía olvidaran que mi perdón tenía condiciones estrictas que aún no habían cumplido. Mi nueva vida se desarrolló exactamente como había soñado durante años de pobreza. Viajes a lugares que siempre quise conocer, comidas en restaurantes excelentes, ropa elegante, libertad completa para tomar decisiones basadas en deseos personales en lugar de limitaciones económicas. Era la vejez dorada que toda persona trabajadora merece después de décadas de esfuerzo honesto. La ironía final de mi historia era deliciosa. El hijo que me expulsó para evitar gastos menores había perdido una herencia millonaria. La vida había ejecutado una venganza más perfecta que cualquier plan que yo hubiera podido diseñar. Era justicia poética en su forma más pura y satisfactoria. Aquí estoy, 6 meses después de aquel día que cambió mi vida para siempre, reflexionando sobre todo lo que he vivido y aprendido en este periodo que me transformó completamente. Cuando comencé a contarles esta historia, era una mujer de 68 años que creía conocer las reglas básicas de la vida, que la familia es sagrada, que los hijos cuidan a sus padres en la vejez, que el amor maternal es correspondido naturalmente con gratitud filial. Qué equivocada estaba sobre tantas cosas fundamentales. Mi historia comenzó como la pesadilla de cualquier madre, ser expulsada de casa por el hijo que crié con amor incondicional, sacrificando mi propia felicidad durante décadas para garantizar su bienestar. Sebastián me echó como si fuera basura inservible, sin importarle que no tuviera recursos para sobrevivir dignamente. Su crueldad fue amplificada por Lucía, esa mujer manipuladora que sistemáticamente destruyó nuestra relación familiar para eliminarme de sus vidas. Durante los meses más oscuros de mi existencia, viviendo en ese hotel barato, trabajando limpiando habitaciones a pesar de mi edad avanzada, sobreviviendo con una comida diaria para economizar mis pocos pesos, pensé que mi vida había terminado definitivamente. Me sentía como un desecho humano que había perdido todo propósito, toda dignidad, toda esperanza de que las cosas mejoraran algún día. Pero el destino tenía preparada para mí la sorpresa más increíble que una persona puede recibir. Esa tarjeta de crédito olvidada de Guillermo, encontrada por casualidad en el fondo de una cartera vieja, se convirtió en la llave
que abriría las puertas hacia una nueva vida que jamás había imaginado posible. 3.000 millones de pesos y 3 apartamentos esperándome, acumulados silenciosamente durante 30 años por un hombre que intentaba reparar el daño que me había causado. La transformación de mi realidad fue tan radical que aún me cuesta creerla completamente. Pasé de contar centavos para comprar pan seco a poder gastar sin restricciones en cualquier cosa que deseara, de dormir en una cama estrecha, de hotel barato, a vivir en un apartamento elegante en el mejor barrio de Medellín, de sentirme invisible socialmente, a ser tratada con respeto donde quiera que fuera. Pero el cambio más significativo no fue económico, sino psicológico. Por primera vez en mi vida adulta, experimenté independencia total. No dependía de nadie para nada. Podía tomar decisiones basándome exclusivamente en mis preferencias personales, no en limitaciones impuestas por la escasez. Era una libertad embriagadora que me permitió redescubrir quién era Amparo como individuo, no solo como madre de Sebastián. La reacción de mi hijo cuando descubrió mi nueva situación fue exactamente lo que esperaba. Puro interés mercenario disfrazado de arrepentimiento tardío. Sebastián no volvió porque sintiera mi falta. No regresó movido por amor filial genuino. Apareció nuevamente en mi vida cuando se enteró de que había perdido acceso a una fortuna millonaria por haberme expulsado cruelmente. Su hipocresía era tan transparente que resultaba casi cómica si no fuera tan dolorosa. El mismo hombre que me llamó peso muerto cuando me echó de casa, ahora hablaba de unidad familiar y segundas oportunidades. Lucía, que me había acusado falsamente de robo, súbitamente descubrió respeto y cariño hacia mí. Sus transformaciones instantáneas revelaban la verdadera naturaleza de sus caracteres. Establecí límites claros que nunca antes me había permitido imponer. Aceptaría visitas ocasionales de mis nietos porque ellos son inocentes y no merecen pagar por los errores de sus padres. Pero no habría reconciliación familiar completa. No volvería a confiar ciegamente en personas que demostraron su verdadera naturaleza cuando me creyeron vulnerable e indefensa. La ironía de mi venganza era perfecta, porque no requirió esfuerzo deliberado de mi parte. Simplemente viví mi vida con dignidad después de la traición, y las circunstancias se alinearon para darle a Sebastián la lección más cara de su existencia. Intentando ahorrarse gastos menores asociados con mantener a una madre mayor, perdió una herencia de 3.000 millones de pesos. Esta experiencia me enseñó verdades fundamentales sobre la naturaleza humana que toda persona debería conocer. Primera lección: el amor incondicional de madre no garantiza gratitud correspondiente de los hijos. Podemos sacrificar nuestras vidas enteras por ellos, pero algunos simplemente no tienen capacidad de apreciación genuina en sus corazones. Segunda lección: la independencia económica es la base de todas las demás libertades. Mientras dependemos financieramente de otros, estamos sujetos a sus caprichos, humores y decisiones arbitrarias. El dinero no compra felicidad, pero sí compra opciones, dignidad y respeto social básico. Tercera lección: nunca debemos anularnos completamente en función de otras personas, ni siquiera de nuestros hijos. Mantener identidad propia, intereses individuales y aspiraciones personales es fundamental para sobrevivir emocionalmente cuando esas relaciones se deterioran o terminan. Cuarta lección: la verdadera familia no siempre está definida por vínculos sanguíneos. Don Osvaldo, María Elena, Conceição, personas que me trataron con bondad cuando más lo necesitaba, demostraron más amor fraternal que mi propio hijo. Los vínculos afectivos genuinos se construyen con acciones consistentes, no con obligaciones genéticas. Quinta lección: la dignidad personal no se puede vender, alquilar o negociar por conveniencia. Mantuve mi integridad durante los meses más difíciles. Rechacé oportunidades que habrían comprometido mis valores éticos. Preferí la pobreza honesta sobre soluciones cuestionables. Esa firmeza moral me permitió recibir mi fortuna con conciencia limpia. Sexta lección: el tiempo revela la verdadera naturaleza de las personas. Durante épocas fáciles, todos pueden aparentar virtudes que no poseen realmente. Las crisis, las dificultades, los momentos de presión son cuando se descubre el carácter auténtico de quienes nos rodean. Sebastián falló esa prueba espectacularmente.
Mi nueva vida se desarrolla exactamente como siempre soñé durante años de escasez. Viajo a lugares que quería conocer, como comidas exquisitas, visto ropa elegante, ayudo económicamente a personas que realmente lo necesitan. Pero lo más importante, vivo sin miedo al futuro, sin ansiedad sobre recursos, sin depender de nadie para mi bienestar básico. Hace 2 semanas recibí una llamada de mi hermana Esperanza desde Bogotá. Había escuchado rumores sobre mi nueva situación y quería confirmar si eran ciertos. Cuando le conté toda la historia, lloró de felicidad por mí. Amparo, me dijo, después de tanto sacrificio, te mereces toda esta abundancia y más. Su alegría genuina por mi buena fortuna contrastaba dolorosamente con las reacciones calculadas de Sebastián y Lucía. También he empezado a ayudar secretamente a otras mujeres mayores que enfrentan situaciones similares a la que yo viví. Pago habitaciones de hotel para señoras abandonadas por familias ingratas. Financio tratamientos médicos para quienes no pueden costearlos. Proporciono recursos para que otras abuelas mantengan dignidad durante crisis familiares. Es mi forma de honrar la generosidad que recibí de extraños cuando más la necesitaba. La relación con mis nietos se ha reconstruido gradualmente. Los veo cada 15 días en mi apartamento, lejos de la influencia tóxica de sus padres. Les cuento historias, preparamos comidas juntos, jugamos en el parque cercano. Ellos no entienden completamente por qué la abuela ya no vive en su casa, pero aceptan naturalmente que ahora tiene su propio hogar hermoso donde pueden visitarla. Sebastián sigue intentando reconstruir nuestra relación, pero sus esfuerzos revelan motivaciones persistentemente egoístas. Me invita a almorzar en restaurantes caros que él no puede permitirse realmente, esperando que yo pague la cuenta. Hace comentarios sobre inversiones familiares que podríamos realizar juntos. Sugiere proyectos que requerirían mi financiamiento. Nunca ha aprendido a relacionarse conmigo sin agendas económicas ocultas. Lucía ha intentado acercamientos aún más transparentes. Me envía mensajes de texto elogiando mi sabiduría y experiencia de vida. Sugiere que podríamos ser amigas ahora que somos 2 mujeres independientes y exitosas. Menciona casualmente problemas financieros que enfrenta su familia, esperando que yo ofrezca soluciones monetarias. Su hipocresía es tan evidente que roza lo cómico. He establecido un testamento que refleja mis valores y prioridades actuales. La mayor parte de mi fortuna será destinada a organizaciones que ayudan a mujeres mayores en situaciones de abandono familiar. Una porción significativa irá para mis nietos, pero en fideicomisos que no podrán ser accesados por sus padres hasta que alcancen mayoría de edad. Sebastián recibirá una cantidad simbólica que reconoce nuestro vínculo biológico, pero no premia su comportamiento cruel. Mi apartamento se ha convertido en un santuario de paz, donde puedo ser completamente yo misma. Tengo plantas que cuido con cariño, libros que leo sin prisa, música que disfruto a cualquier volumen. Cocino solo para mí, preparando exactamente lo que deseo comer. Duermo hasta tarde los fines de semana sin sentir culpa por no ser productiva para nadie más. Los vecinos de mi edificio me tratan con cordialidad respetuosa. Soy simplemente doña Amparo, una señora elegante que vive sola y mantiene su privacidad. No saben detalles sobre mi historia familiar traumática, mi transformación financiera dramática o mis luchas anteriores. Para ellos, soy una mujer mayor común que merece consideración básica por su edad y dignidad evidente. Regularmente recibo llamadas de Sebastián preguntando sobre mi salud, mis actividades, mis planes futuros. Sus preguntas son formuladas como preocupación filial, pero yo reconozco sus verdaderas intenciones. Quiere mantener contacto regular para monitorear mi situación, identificar oportunidades de acercamiento, asegurarse de que no haya otros beneficiarios de mi fortuna que puedan competir con sus intereses. La justicia poética de mi historia continúa desenvolviéndose de formas que me sorprenden constantemente. La semana pasada me enteré de que Sebastián y Lucía están enfrentando dificultades económicas serias. Él perdió su trabajo en la empresa contable por irregularidades que no especificaron claramente. Ella tuvo que aceptar un empleo de medio tiempo porque sus gastos exceden sus ingresos actuales. Están considerando vender su casa para mudarse a algo más económico. Sus problemas financieros actuales añaden una dimensión adicional a mi venganza involuntaria.
no solo perdieron acceso a mi fortuna por haberme expulsado, sino que ahora enfrentan exactamente el tipo de inseguridad económica que me impusieron cuando me echaron sin recursos. La vida les está dando una lección práctica sobre las consecuencias de la crueldad familiar. Cuando reflexiono sobre todo este periodo transformativo de mi vida, siento una mezcla compleja de emociones. Tristeza por la familia que pensé tener, pero que nunca existió realmente. Gratitud por la segunda oportunidad que me dio el destino. Satisfacción por la justicia perfecta que se ejecutó sin mi intervención directa. Esperanza por los años que me quedan, que ahora puedo vivir según mis propios términos. Mi historia demuestra que nunca es demasiado tarde para que la vida tome giros inesperados. A los 68 años, cuando creía que mi destino estaba sellado, descubrí recursos que cambiaron completamente mi realidad. Aprendí que la verdadera riqueza no está solo en el dinero, sino en la libertad de elegir, en la dignidad recuperada, en la independencia emocional que permite relacionarse desde la fortaleza, no desde la necesidad. Para ustedes que han escuchado pacientemente toda mi historia hasta este final, quiero decirles algo muy importante. Si están pasando por situaciones familiares difíciles, por abandonos dolorosos, por traiciones de personas que aman, no pierdan la esperanza. La vida tiene formas misteriosas de hacer justicia que no podemos predecir o planificar. Mantengan siempre su dignidad, sin importar cuán desesperante se vuelva su situación. Conserven sus valores éticos, aunque otros los traicionen. Preserven su autorrespeto, aunque se sientan tentados a comprometerlo por supervivencia temporal. Al final, esa integridad personal será lo que les permita recibir las bendiciones que el destino tenga preparadas para ustedes. No permitan que otros definan su valor como seres humanos. No acepten tratamientos irrespetuosos simplemente porque provienen de familiares. No se anulen completamente en función de personas que demuestran no merecerlos a través de acciones crueles. Ustedes valen mucho más de lo que alguien cruel puede hacerles creer en momentos de vulnerabilidad. Y ahora, después de compartir con ustedes la historia más personal e impactante de mi vida, necesito pedirles algunos favores muy importantes. Primero, si esta historia los conmovió de alguna manera, si sintieron que valió la pena dedicar su tiempo a escuchar mis experiencias, por favor suscríbanse al canal Abuela Recordó. Cada suscripción nos ayuda a llegar a más personas que puedan necesitar escuchar historias de superación como esta. Segundo, comenten qué opinan sobre todo lo que pasó. Quiero leer cada uno de sus mensajes. Cuéntenme si han vivido situaciones similares con familias ingratas. Díganme qué lecciones extrajeron de mi experiencia. Compartan sus propias historias de injusticias familiares o venganzas perfectas que haya ejecutado la vida. Sus comentarios son lo más valioso para mí, porque me conectan con personas reales que entienden estos dolores profundos. Tercero, den like a este video si consideran que mi historia merece ser compartida con otras personas. Cada like ayuda a que YouTube recomiende nuestro contenido a más gente que podría beneficiarse escuchando experiencias como la mía. Es una forma simple pero efectiva de apoyar nuestro trabajo. Cuarto, vayan a ver los otros videos del canal Abuela Recordó. Tenemos muchas historias reales de mujeres que han enfrentado adversidades similares, que han encontrado formas de superar traiciones familiares, que han descubierto su propia fuerza cuando pensaban que todo estaba perdido. Cada historia puede ofrecer perspectivas diferentes sobre problemas comunes. Y por último, si pueden ayudarnos con el gracias, esa función de donación que nos permite mantener este canal funcionando, estaríamos infinitamente agradecidos. Producir contenido diario tiene costos que ustedes ni imaginan. Equipos de grabación, programas de edición, tiempo de investigación, dedicación completa para traer historias auténticas todos los días. Cada peso que puedan contribuir se invierte directamente en mejorar la calidad de nuestros videos y en poder compartir más historias que toquen corazones y cambien perspectivas. Gracias por acompañarme en este viaje emocional que ha sido contar mi historia completa. Espero que mi experiencia les sirva de inspiración, de advertencia, de consuelo o de entretenimiento, dependiendo de lo que necesiten en este momento de sus vidas. Hasta el próximo video en Abuela Recordó, donde seguiremos compartiendo historias reales de mujeres reales que han enfrentado desafíos extraordinarios.